Imagina a un joven, nacido en una ciudad distante, criado en medio de una fusión de culturas y tradiciones. Con un corazón humilde, pero una fe inquebrantable, se convierte en discípulo de uno de los mayores apóstoles del cristianismo, enfrentando peligros, desafíos y responsabilidades que pocos se atreverían a asumir. Su nombre es Timoteo, un personaje que, aunque a menudo pasa desapercibido, desempeñó un papel crucial en la propagación del Evangelio y en la edificación de las primeras iglesias. En esta narrativa serás transportado al mundo del siglo I, donde seguirás la vida de Timoteo desde sus humildes orígenes hasta su ascenso como un respetado líder en la comunidad cristiana primitiva. Cada capítulo revelará los dilemas, las victorias y las lecciones aprendidas por este joven que, bajo la mentoría de Pablo, creció en sabiduría, valentía y dedicación. Prepárate para sumergirte en una historia que va más allá de los hechos, explorando el corazón y el alma de uno de los más grandes discípulos de Pablo, un hombre cuyo legado todavía inspira a millones en todo el mundo. Si deseas comprender lo que significa estar verdaderamente dedicado a la fe y al servicio a Dios, la vida de Timoteo es un viaje que no puedes ignorar. Timoteo nació en Listra, una ciudad antigua de la provincia romana de Galacia, en algún momento del siglo I después de Cristo. Su origen era una fusión de tradiciones judías y griegas, reflejando el entorno multicultural de la época. Su padre era un griego, cuyo nombre no es mencionado en las Escrituras, mientras que su madre, Eunice, era una piadosa judía. Esta combinación proporcionó a Timoteo una educación rica en diversidad cultural, pero también trajo desafíos. La Biblia no ofrece detalles específicos sobre la infancia de Timoteo, pero podemos imaginar que creció en un hogar donde las tradiciones judías eran mantenidas por su madre y su abuela, Loida. Ambas mujeres son mencionadas como poseedoras de una fe sincera y profunda, lo que sugiere que Timoteo fue criado con un fuerte énfasis en las enseñanzas de las Escrituras hebreas. Pablo, en su segunda carta a Timoteo, menciona explícitamente esta herencia espiritual, destacando que la fe genuina de Eunice y Loida fue transmitida a Timoteo. Gus Timoteo 1:5. Aunque su padre era griego y probablemente no practicaba el judaísmo, Timoteo fue circuncidado más tarde, después de su conversión al cristianismo, en un acto que reflejaba su compromiso con la misión que Pablo tenía para él entre judíos y gentiles. La circuncisión realizada por Pablo fue una medida estratégica para evitar obstáculos en la evangelización entre los judíos, según se registra en Hechos 16:3. Este acto ilustra la sabiduría práctica de Pablo y la disposición de Timoteo para someterse a lo que fuera necesario para el avance del Evangelio. Antes de hablar sobre Timoteo y su ministerio, primero resumamos quién fue Pablo y cómo su ministerio se entrelazó con el de Timoteo para que puedas entender con claridad. El apóstol Pablo, originalmente conocido como Saulo de Tarso, fue una de las figuras más influyentes y complejas del Nuevo Testamento y de la historia del cristianismo. Nacido en Tarso, en Cilicia, actual Turquía, alrededor del año 5 después de Cristo, Pablo era ciudadano romano, lo que le confería ciertos privilegios y derechos. Su educación fue notable. Estudió bajo la orientación del renombrado rabino Gamaliel en Jerusalén, convirtiéndose en un fariseo devoto y conocedor profundo de la ley judía. Antes de su conversión al cristianismo, Pablo fue un feroz perseguidor de los cristianos, creyendo que el movimiento era una amenaza a la pureza del judaísmo. Participaba activamente en la persecución y encarcelamiento de los primeros seguidores de Jesús, y su papel fue destacado en el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano.
La transformación de Pablo comenzó de manera dramática. En un viaje hacia Damasco, con el objetivo de apresar cristianos, tuvo una experiencia sobrenatural. Una luz brillante lo envolvió y escuchó la voz de Jesús diciendo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Este encuentro no solo cambió su visión espiritual, sino que también transformó completamente su vida. Después de este evento, Pablo quedó temporalmente ciego y fue curado por Ananías, un discípulo de Jesús, lo que marcó el inicio de su nueva misión. Después de su conversión, Pablo comenzó a predicar el Evangelio con fervor. Su vida como apóstol estuvo marcada por extensos viajes misioneros, durante los cuales fundó varias iglesias en Asia Menor y Grecia. Sus viajes no fueron fáciles, enfrentó persecuciones, encarcelamientos y diversas adversidades, pero continuó difundiendo el mensaje de Cristo con valentía y determinación. Sus epístolas o cartas, escritas a las iglesias e individuos que había conocido, son ahora parte fundamental del Nuevo Testamento y ofrecen orientaciones y enseñanzas teológicas profundas. Pablo también jugó un papel crucial en el Concilio de Jerusalén, donde se discutió cómo los gentiles deberían integrarse en la comunidad cristiana. Defendió la posición de que la fe en Cristo, y no la observancia rigurosa de la ley judía, era el camino hacia la salvación, ayudando a moldear la identidad del cristianismo como una fe universal. Su ministerio y sus cartas abordaron cuestiones esenciales sobre la naturaleza de la salvación, la relación entre judíos y gentiles, y la vida cristiana práctica. Pablo enfatizó la importancia de la gracia de Dios y la centralidad de Cristo en la vida del creyente. La vida de Pablo terminó en Roma, donde fue encarcelado y, según la tradición, martirizado por su fe alrededor del año 64 al 67 d. Cristo. Su legado, sin embargo, perdura a través de sus escritos y el profundo impacto que tuvo en la expansión y formación del cristianismo. Volviendo a la historia de Timoteo, en la época en que Timoteo conoció al apóstol Pablo, el cristianismo estaba en una fase de crecimiento y expansión, pero también enfrentaba muchos desafíos y persecuciones. La historia del cristianismo primitivo durante este período está marcada por una combinación de fervor misionero, conflictos internos y hostilidad externa. El cristianismo, desde su nacimiento en Jerusalén, se estaba extendiendo rápidamente por el Imperio Romano, especialmente después de la conversión de Saulo de Tarso, Pablo, quien se convirtió en uno de los mayores misioneros de la fe cristiana. Pablo, junto con otros apóstoles y discípulos, estaba dedicando su vida a predicar el Evangelio de Jesucristo tanto a judíos como a gentiles. El cristianismo se estaba expandiendo hacia nuevas regiones, como Asia Menor, Grecia y eventualmente Roma, a menudo en comunidades urbanas donde se encontraban las diferentes culturas del imperio. Sin embargo, esta expansión no ocurrió sin oposición. El cristianismo era visto con sospecha tanto por judíos como por paganos. Los judíos ortodoxos veían a los cristianos como una secta herética que estaba distorsionando la fe judía, especialmente por su proclamación de Jesús como el Mesías e Hijo de Dios. Los paganos, por otro lado, veían a los cristianos como una amenaza al tejido social y religioso del Imperio Romano, que estaba fuertemente ligado al culto a los dioses romanos y al emperador. La hostilidad se manifestó en persecuciones que variaban en intensidad dependiendo de la región y las circunstancias. En Jerusalén, por ejemplo, hubo una persecución significativa poco después del martirio de Esteban, lo que llevó a muchos cristianos a huir a otras partes del imperio. Hechos 8. En otras ciudades, como en Corinto y Éfeso, los cristianos enfrentaron oposición tanto de las autoridades como de la población local, que a menudo estaba involucrada en prácticas religiosas paganas. Fue en este contexto turbulento y dinámico que Timoteo conoció a Pablo.
En Listra, donde vivía Timoteo, Pablo ya había enfrentado persecución y hostilidad, siendo incluso apedreado por la multitud. Hechos 14 y 19. Sin embargo, el celo de Pablo y su compromiso inquebrantable con la predicación del Evangelio dejaron una marca profunda en Timoteo, quien se unió a Pablo en su misión. Para Timoteo, que creció en una familia con raíces judías e influencias gentiles, ese momento representó una oportunidad de involucrarse en la obra misionera en un período de gran transformación y desafío para el cristianismo. Se convirtió en parte de un movimiento que estaba redefiniendo lo que significaba ser el pueblo de Dios en medio de un mundo hostil y en constante cambio. Timoteo, bajo la mentoría de Pablo, no solo ayudó a consolidar la fe cristiana en diversas regiones, sino que también enfrentó los mismos peligros y desafíos que marcaron la época. Sus experiencias reflejan tanto las dificultades como las victorias que caracterizaron a la iglesia primitiva, haciendo que su historia sea una parte esencial de la narrativa del cristianismo. El punto de inflexión en la vida de Timoteo ocurrió cuando Pablo, en su primer viaje misionero, pasó por Listra. En Hechos 14 encontramos el relato de Pablo y Bernabé llegando a la ciudad, donde Pablo curó a un hombre lisiado, lo que causó gran conmoción entre los habitantes. Es posible que Timoteo, aún joven, haya presenciado estos eventos y se haya sentido profundamente impactado por el mensaje y los milagros realizados por Pablo. Poco después, cuando Pablo regresó a Listra en su segundo viaje misionero, ya había escuchado hablar de Timoteo. En Hechos 16 se menciona que Timoteo era bien hablado por los hermanos en Listra e Iconio, lo que indica que ya era un joven comprometido con la fe cristiana y reconocido por su piedad y carácter. Pablo, al percibir el potencial de Timoteo, lo invitó a unirse a él en su misión. Esta invitación fue el inicio de una profunda y duradera asociación en el ministerio. Timoteo, aún joven, probablemente en sus 20 años, aceptó el llamado y dejó su hogar para seguir a Pablo en su arduo viaje de predicación del Evangelio. Este momento marcó el inicio de una relación que sería tanto paternal como fraternal, con Pablo refiriéndose a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. 1 Timoteo 1:2. A partir de ese punto, Timoteo se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos de Pablo. Viajaron juntos por varias regiones, enfrentando persecuciones, dificultades y al mismo tiempo cosechando frutos espirituales. Timoteo demostró ser un joven de gran dedicación y valentía, dispuesto a enfrentar los desafíos del ministerio misionero. En Filipos, por ejemplo, Timoteo estuvo al lado de Pablo cuando fue encarcelado y azotado por predicar el Evangelio. Hechos 16, 22, 25. A pesar de esta experiencia traumática, Timoteo no se apartó. Por el contrario, permaneció fiel, mostrando su tenacidad y compromiso con la obra de Dios. Timoteo también fue enviado en varias ocasiones para representar a Pablo y cuidar de las iglesias recién fundadas. En 1 Tesalonicenses 3:2, Pablo menciona que envió a Timoteo para fortalecer y alentar a los cristianos en Tesalónica en medio de las persecuciones. Esta misión de confianza demuestra la fe que Pablo tenía en Timoteo, no solo como un asistente, sino como un líder capaz de guiar y apoyar a otras comunidades cristianas. El papel de Timoteo continuó creciendo a medida que maduraba en el ministerio. Acompañó a Pablo en su larga estadía en Corinto, donde Pablo fundó una iglesia próspera, pero que enfrentaba muchos problemas internos, como divisiones, inmoralidad y disputas doctrinales. En 1 Corintios 4:17, Pablo menciona que envió a Timoteo a Corinto para recordarles a los corintios su modo de vida en Cristo, tal como lo enseñaba en todas las iglesias. Esta era una tarea desafiante, ya que Corinto era conocida por su diversidad cultural y moral, lo que hacía que el liderazgo de la iglesia
fuera especialmente complicado. Después de Corinto, Timoteo también desempeñó un papel crucial en Éfeso, una ciudad importante en Asia Menor. Pablo confió a Timoteo la responsabilidad de liderar la iglesia en Éfeso, que estaba enfrentando falsos maestros y enseñanzas desviadas. En la primera carta a Timoteo, Pablo le proporciona orientaciones detalladas sobre cómo debería conducir la iglesia, destacando la necesidad de combatir la herejía, promover una vida de oración y mantener el orden en la adoración y en la elección de los líderes de la iglesia. La responsabilidad puesta sobre los hombros de Timoteo en Éfeso demuestra la confianza que Pablo tenía en él como líder. Éfeso era una ciudad cosmopolita donde el culto a la diosa Artemisa, Diana, era central y la iglesia estaba bajo constante presión para conformarse a los valores y prácticas paganas a su alrededor. Timoteo enfrentó estos desafíos con la orientación de Pablo, quien lo animó a no permitir que nadie despreciara su juventud, sino a ser un ejemplo para los fieles en la palabra, en el comportamiento, en el amor, en la fe y en la pureza. 1 Timoteo 4:12. Las dos cartas pastorales de Pablo a Timoteo, primera y segunda de Timoteo, son documentos valiosos que ofrecen una visión íntima de la relación entre Pablo y su discípulo. Estas cartas están llenas de consejos prácticos, ánimo y advertencias. Reflejan la profunda preocupación de Pablo por el bienestar espiritual de Timoteo y la continuidad del trabajo que había comenzado. En la primera carta, Pablo orienta a Timoteo sobre cómo lidiar con falsas doctrinas, cómo elegir líderes para la iglesia y cómo administrar la adoración pública y el cuidado de diferentes grupos dentro de la iglesia, como viudas y ancianos. La carta también aborda cuestiones personales, como el incentivo a Timoteo para que use los dones que le fueron conferidos por la imposición de manos de los presbíteros. La segunda carta a Timoteo, probablemente escrita durante el último encarcelamiento de Pablo en Roma, es aún más personal y urgente. Pablo, consciente de su inminente ejecución, usa esta carta para dar sus últimas instrucciones a Timoteo. Le anima a sufrir las aflicciones como buen soldado de Cristo Jesús. Timoteo 2:3, y a predicar la palabra, insistir a tiempo y fuera de tiempo, reprender, exhortar con toda paciencia y enseñanza. Timoteo 4:2. En esta carta, Pablo también expresa su soledad y el deseo de que Timoteo venga a verlo en Roma antes del invierno. Esta súplica refleja el profundo vínculo entre los dos y la importancia de Timoteo, no solo como colaborador, sino como un verdadero amigo e hijo espiritual para Pablo. Aunque la Biblia no ofrece detalles sobre la muerte de Timoteo, la tradición cristiana sugiere que continuó sirviendo fielmente hasta el final de su vida. Según fuentes extrabíblicas, Timoteo habría llegado a ser obispo de Éfeso y eventualmente habría sido martirizado por defender la fe cristiana contra los paganos. Independientemente de los detalles exactos, el legado de Timoteo es claro. Es recordado como un ejemplo de fidelidad, humildad y dedicación al Evangelio. Timoteo fue un joven que, a pesar de su timidez natural y de sus desafíos de salud, Timoteo 5:23, sugiere que tenía problemas estomacales. Se convirtió en una figura central en la iglesia primitiva, ayudando a consolidar la fe cristiana en varias regiones del Imperio Romano. Su nombre, que significa aquel que honra a Dios, es un testimonio apropiado de su vida. Timoteo, en todas sus acciones, buscó honrar a Dios, siguiendo los pasos de su mentor Pablo y cumpliendo el llamado que se le había dado. Su vida es un ejemplo duradero de cómo alguien, independientemente de su origen o circunstancias, puede ser usado poderosamente por Dios para el avance de su reino. Pablo demostraba un profundo amor y preocupación por Timoteo, orando por él con una frecuencia e intensidad notables.
En su carta a Timoteo, Pablo revela que oraba día y noche por su hijo en la fe, expresando su constante deseo de que Dios lo fortaleciera y lo guiara. Este versículo destaca la incansable dedicación de Pablo al interceder por Timoteo, pidiendo a Dios por su sabiduría, valor y perseverancia en el ministerio. Pablo sabía que el camino de Timoteo estaba lleno de desafíos y por eso se comprometía a llevar sus preocupaciones y peticiones a Dios de manera constante. La oración de Pablo refleja no solo su amor paternal, sino también su confianza en la capacidad de Dios para sostener y guiar a Timoteo en todas las situaciones. Al llegar al final de su vida, Pablo recordó la pureza de la fe de Timoteo. Pablo escribe: «Me acuerdo de tu fe sincera, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también habita en ti». Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Esta narrativa abarca los principales eventos y enseñanzas sobre Timoteo presentes en la Biblia, combinando la información bíblica con inferencias históricas para crear una historia envolvente y detallada. Timoteo, moldeado por la orientación y constante intercesión de Pablo, se convirtió en un líder ejemplar en la iglesia primitiva, desempeñando un papel crucial en la propagación del Evangelio. Su vida fue un testimonio de fe, coraje y dedicación, enfrentando desafíos con una fe inquebrantable y un corazón dispuesto a servir. Al reflexionar sobre la trayectoria de Timoteo, nos sentimos inspirados por su compromiso con la verdad y su capacidad para perseverar en las adversidades, siempre con la ayuda y las oraciones de su mentor. Que la historia de Timoteo nos anime a buscar la misma diligencia en nuestra caminata espiritual y a apoyarnos unos a otros con oración y amor. Nos despedimos con la esperanza de que, al igual que Timoteo, podamos encontrar fortaleza y orientación en nuestro camino, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso. Que la paz y la gracia divinas acompañen a todos mientras continuamos buscando y sirviendo a Dios con fervor y dedicación.